Bueno, siendo las 5:10, pasamos a la conferencia. Este, la primera docente que me voy a emocionar, no, que tengo el gusto de presentar, eh, es mi amiga Laura García. Estoy muy nerviosa, por eso me pasa esto, pero ya va. Bueno, la Lau es licenciada en Comunicación Social, es militante en diversas organizaciones, en la colectiva feminista, en Eulalias Comunicadoras Feministas y en la red catamarqueña de autocuidado feminista en cuarentena. Es docente de hace más de 20 años y bueno, y viene acompañando a mujeres y disidencias en todos los procesos que signifiquen la exigencia de derechos y el cumplimiento de los mismos. Tanto Ale como Laura y todos los docentes de esta formación significan un orgullo para nosotros porque son personas que dan cuenta permanentemente de su compromiso social con la causa. Y además son brillantes en lo que hacen, así que desde ese orgullo los presento. Ya le va a tocar a Lale a su momento de exposición. Laura, no te quito más tiempo, bienvenida. Hoy, muchas gracias, Belén. Muy bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Para mí también es un orgullo haber sido parte de este equipo, estar siendo parte de este equipo de capacitación, un momento histórico para la provincia de Catamarca, porque la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia ha sido el primer organismo en implementar esta capacitación, y eso, la verdad es que es digno y meritoso de reconocer. Hoy estamos en un módulo, en un espacio, en un eje temático que dispone una ley Micaela que nació para cambiar las cosas, para cambiar nuestras perspectivas y nuestras formas de hacer, que nace porque evidentemente sentimos como sociedad la necesidad de una transformación verdadera y de un cambio en nuestras prácticas cotidianas. Porque venimos hace muchísimos años, muchos históricamente, siendo performateados y performateadas en sistemas de ideas que nos han llevado a lugares de inequidad, de injusticias y de violencias muy atroces que debemos reconocer. Digamos, es muy difícil no observarlas en lo cotidiano, en los medios de comunicación, en las calles, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo. Es decir, la ley Micaela viene a darnos una herramienta para poder desnaturalizar todas esas prácticas que tenemos las personas, que no significa que seamos malos, que seamos malas, que seamos, que a propósito seamos injustos o violentos, sino que hemos sido criados y criadas en un sistema bastante complejo que hoy estamos entre todas y todos intentando desentramar. Así que por mi parte, bienvenidas y bienvenidos a este intento colectivo de visualizar estas inequidades y, como dice el título de este módulo, construir una sociedad de pares entre pares, que somos eso. Y digo, ¿y qué mejor presentación para este módulo que celebrar que en el día de ayer se estableció el cupo laboral trans en Argentina, que es celebrable, que es fruto de la lucha de los colectivos LGTBQI+, en Argentina y en el mundo, y que finalmente establecen que se va a garantizar el mínimo del 1% en la totalidad de cargos y contratos del sector público nacional en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes, y que van a ser ocupados por travestis, transexuales y transgéneros.
realmente es una felicidad encontrarnos con que esta conquista tome un formato de ley. A partir de ahora será tarea de nuestras legisladoras y legisladores conseguir que la provincia tenga una adhesión inmediata a este decreto nacional. Esperamos que así sea. Ay, Ivana, tenés tu micrófono activado. María Ángel también. No quiero ir nombrando a todo el mundo, pero tratemos de apagarlos para que no nos interrumpamos. ¿Sí? Digo, hoy me puse a charlar con una amiga que también es amiga de Alejandro, que hace muchos años milita, que también es amiga de Belén y de Lorena y de muchas compañeras acá presentes, Alejandra Reynoso, y le preguntaba qué opinaba, ¿no?, sobre esto de la ley, porque realmente la mirada, Alejandra es una compañera travesti que es brillante en sus análisis políticos, me va a matar cuando se entere, nadie le va a contar que la estoy citando, pero le preguntaba realmente lo que opinaba porque me interesaba saber en primera persona cuál era su percepción. Y me decía, lo que pasa es que hoy esas nuevas identidades trans, travestis, transgéneros que habitan en nuestro país, están teniendo una posibilidad muy diferente a la que tenían las compañeras antes, las compañeras y los compañeros transexuales. Porque antes era muy posible que cuando la persona, ¿no?, se identificara como trans, fuera, por ejemplo, corrida de sus hogares. Lo que ha pasado, conocemos seguramente más de una y de uno acá casos similares, muchas veces, que se quedaran sin oportunidades académicas, que se quedaran sin todas esas oportunidades que quienes estamos ubicadas y ubicados en este sector binario de la vida, es decir, o somos varones o somos mujeres cis heteros, es decir, que nuestra percepción de género, si nos consideramos mujeres, coincide con nuestra genitalidad, no hemos tenido, digamos, ese problema, porque nosotros decimos, sí, me considero mujer, me llamo Laura y está todo bien en mi casa. Muy diferente a quienes se perciben mujeres o varones y no coincide con su genitalidad. Ese nivel, digamos, de medioevo que manejamos de manera corriente en nuestras casas, en nuestros trabajos, impacta en las sociedades generando desigualdades atroces. Y hoy tenemos la suerte de poder contar esto, la suerte o bueno, consecuencia de esta lucha. Y uno diría, bueno, listo, ya está. La sociedad ya está de acuerdo, está todo bien. Y ¿saben qué? Lo primero que hice fue irme a los diarios digitales para ver qué opinaba la gente con respecto a esta situación. No quisiera reproducir discursos de odio, porque la verdad es que creo que esos discursos de odio deben quedar en la vida de los odiantes nada más. Pero había un patrón, digo, más allá de los odiantes, en muchos de los comentarios sobre esta ley, que preguntaban algo así como, ¿y para cuándo el cupo por capacidad? ¿No? Y aquí me parece que está como importante hablar de las asimetrías culturales que vivimos y que transitamos las personas alrededor, a lo largo de nuestra historia, y que son producto de este sistema que les contaba hace un rato. No sé si escucharon hablar ya en el módulo pasado de patriarcado, de colonialismo y de capitalismo, ¿no? Creo que sí. ¿Me pueden hacer así con la cabeza? ¿Lo vieron? Patriarcado, colonialismo y capitalismo. Perfecto. Esos tres son sistemas de ideas.
Nancy sigue sin poder escuchar nada. Alguien, si conoce a Nancy, le puede dar una mano para que escuche la capacitación, por favor, que debe haber dicho 50 veces que no escucha. Pobre Nancy. Esos tres sistemas de ideas, tanto el capitalismo, que reconocemos que produce una inequidad a partir de la distribución injusta del capital, de la acumulación del capital. El colonialismo, que sabemos que es esta herencia que lamentablemente tenemos, sobre todo quienes vivimos en territorios que han sido invadidos por otras culturas, que nos han hecho, por ejemplo, pensar que los negros son de mierda, y aunque no sean negros de piel, son negros de alma, y son discursos que reproducimos constantemente, que el que se comporta mal es un indio, ¿no? Fíjense como en las huellas discursivas vamos encontrando que nuestras percepciones van todo el tiempo legitimando al blanco o a la blanca, primero. Y el patriarcado, que establece que hay una supremacía o un valor agregado del hombre por sobre la mujer. Quiero aclarar acá que voy a hablar en términos binarios, porque así están planteadas muchas veces las teorías, y que es una injusticia muchas veces dejar afuera a las distintas identidades disidentes de la norma varón y mujer. Pero, digo, volviendo al tema del patriarcado, recuerdo que cuando intentamos tener la capacitación anterior, uno de los participantes hizo mención a los orígenes de la organización social, no sé si está Franco por ahí, Franco Alipari, digo, y hablaba de las mujeres recolectoras, de las mujeres que se quedaban en la casa cuidando, y de los hombres que salían a cazar. ¿Estás por ahí, Franco? ¿Puede Franco habilitarse el micrófono? Olis, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Franco? ¿Querés reiterar, por favor, no te quiero citar, quisiera que vos reiteres tu aporte de la clase, del taller o del intento de taller anterior? Perfecto, ¿cómo no? Resulta que viendo los procesos de hominización en la Facultad de Arqueología, surgió este dato de que decía que al principio, cuando se empiezan a organizar, pasan cazadores-recolectores a domesticar plantas y animales y se vuelven sedentarios. Piensan muchas razones por las cuales pudieron haber sido esas. Esto también va a estar bueno, como un paréntesis a tomar en cuenta, porque creen que una de las razones por las cuales se vuelven más sedentarios es el embarazo. Guarda con eso. Después empieza a domesticar las plantas y los animales, se vuelven sedentarios, y los cazadores y recolectores siguen teniendo las mismas tareas de viajar, de buscar alimento y volver a los días. Mujeres, en teoría, quedaban en la vivienda haciendo tareas más quietas, más sedentarias y obviamente de menor fuerza. Es como que equilibraban una fuerza y una cualidad física que yo calculo que si uno se pone a pensar en ese momento, que era otro tipo de seres humanos que vivían ahí, y creo que la fuerza no era muy diferente entre uno y otro, ¿no? Me parece que eran muy parecidos. Entonces, justamente decía de que, bueno, estos son los científicos que abordaron este tipo de temáticas, crearon estas teorías, y bueno, y se hacen dueños de la historia, manejan la historia, manejan construcción social de una sociedad. Era por ahí. Gracias, Franco. Y esa anécdota que contaba, o este concepto que desarrolla Franco y que viene de la arqueología y de la antropología, me recordaba a un maestro que hace 100 años atrás hacía un estudio de género y que se había ido al campo a estudiar escuelas rurales y le preguntaba
a los estudiantes que iban a esa escuelita, qué tareas hacían los papás y qué tareas las mamás. Entonces los niños contestaban que los papás trabajaban. Y las mamás, y las mamás cuidaban al hijo, cocinaban, juntaban la leña, cuidaban el animal, ordeñaban la vaca. Pero el que trabajaba era el papá. ¿Sí? No sé si se entiende por dónde quiero ir. Es decir, todas estas tareas que venimos haciendo históricamente, las mujeres, de cuidado y de procreación, no han sido consideradas trabajo. ¿Qué sí ha sido considerado trabajo? Salir a cazar, salir a trabajar, y eso convirtió que los varones cis heterosexuales fuesen los dueños de las propiedades. Recuerden que antes de la ley del divorcio también eran los dueños de las potestades sobre los hijos y las hijas, que tomaban las decisiones de todo tipo, y que esas asimetrías y esas diferencias, nosotras, si nos queríamos divorciar, éramos reducidas a un lugar de humillación social, de despojo, y ellos podían volver a casarse, se quedaban con los hijos y por supuesto que se quedaban con todo la propiedad y todo lo económico. Y si bien es cierto que eso ha ido cambiando un poquitito, ¿sí? Y que hoy las mujeres trabajamos y salimos a trabajar, no así con la comunidad LGTBIQ, sobre todo con las compañeras trans, travestis y transgénero. Si bien es cierto que eso un poco ha cambiado, no ha cambiado del todo. A la mayoría de nosotras, cuando salimos del trabajo, nos toca volver a la casa, seguir cuidando a los hijos, planchar la ropa, levantar lo que está tirado en el piso, cocinar, si los platos estaban sucios, lavarlos para cocinar después, el nene que se te cuelga, el jefe que te llama por teléfono. Incluso hoy a las que nos toca hacer teletrabajo nos pasa lo mismo, nos pasan volando los niños por atrás, ¿no? Los tenemos a los nenes amacándolos en un rincón mientras intentamos quedar súper profesionales careteando, que estamos súper... A mí me pasa que tengo adolescentes transitando en el living de mi casa ahora, por ejemplo, y las quiero esconder, pero a veces me cuesta un montón. Ya están grandes y pasan calladitas, digo. Pero sí nos sigue tocando la tarea del cuidado. Y la tarea del cuidado a nuestras madres y a nuestros padres cuando envejecen también recaen sobre nosotras. Es la hermana la que se queda al cuidado de la mamá cuando la mamá se enferma. Generalmente es la mujer. Y ha sido la mujer la que ha cuidado al padre, digo. Y esas tareas de cuidado no son económicamente reconocidas. Ha pasado mucho tiempo hasta que existiese una jubilación por amas de casa, ¿verdad? Fíjense, ellos han sido los amos del mundo, los varones, ustedes han sido los amos del mundo y nosotras hemos sido las amas de casa, históricamente. Y esa asimetría aún hoy se nota y se siente y tiene orígenes muy históricos y que tienen que ver con la organización económica. A ver, voy a intentar compartirles. Ahí estamos. Dice, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué naturalizamos la organización, todas estas injusticias y todas estas asimetrías? La causa que le asignamos es la existencia del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Organización social, económica y política cuya autoridad y poder recae en el varón con mayor concentración de poder. Les pido que se imaginen la foto
de las 8 personas más poderosas del mundo. O de las 20, según del grupo que estemos hablando, pero creería que saben de a qué me estoy refiriendo. Y que comenten en los comentarios, ahí en el espacio de chat que tienen, qué características tienen las personas que están en esa foto. Fíjense ustedes lo que dice por acá. El patriarcado es necesario para asegurar la acumulación y preservación del capital. Es un dispositivo necesario para que la sociedad se organice y funcione de la manera en la que está actualmente hoy funcionando. A ver si ¿saben? Han contestado. Son todos hombres blancos y gringos. Así es, son hombres blancos, son todos hombres. Exactamente. Esa es la foto. No hay mujeres indígenas. Las mujeres indígenas no son las más poderosas del mundo. No hay transexuales villeras, tampoco son las más poderosas del mundo. Son todos hombres blancos heterosexuales, cisnormados, es decir, que coincide su percepción, no son varones trans, son varones cis, varones lindos, porque también vamos a entrar en los estereotipos del varón, ¿se acuerdan del famoso ojito desde el cielo? Ese que no nos iba a robar porque ya tenía mucha plata. Bueno, exacto. Pasa en esta misma sociedad, exactamente. Si nosotras y nosotros comenzamos a analizar quiénes son las personas que ocupan los lugares de poder, de toma de decisiones políticas, nos damos cuenta de que en la foto siempre están el mismo tipo de personas. Y si bien es cierto que sí hay algunas mujeres que ocupan lugares muy importantes y de poder, la mayoría de las veces esas mujeres terminan cediendo ante prácticas machistas o ante formas machistas, incluso las terminan reproduciendo. ¿Por qué? Porque para estar dentro del mundo laboral y ser exitosos, Silvia Villafañez está compartiendo la pantalla. Ahí está. No compartas, Silvia, nada, por favor, te lo pido. Tenía una foto, a ver, para mostrarles también. Que de hecho es esto vamos a hacer un poco de trampa, porque esta foto que les estoy por mostrar, o las fotos que les estoy por mostrar cuando mi computadora arranque, son las fotos del trabajo práctico que tienen que entregar el 8 por lo que estaba viendo ahí. Yo le pedí a Belén que les entregue todo este material, que es muy simple, que es muy sencillo. No, pero para que veas cómo tenés que decir el chango. Encima esta mañana, estando ahí al frente, les dije, antes de ir al corralón, tienen que ir sí o sí al kiosco a sacar el turno. Paula Maldonado, estamos escuchándote todos hablando del corralón. Desactiva el micrófono, Paula. Igual no te preocupes, Paula, pues nos pasa a todos y a todas, es una cosa que sí. En este texto que habla, que estoy viendo que no me está dejando manejar el cursor con mucha facilidad, van a encontrar lo que es la feminización de la pobreza, que es un poco lo que estamos desarrollando ahora, que es la división sexual del trabajo, ¿sí? Van a encontrar material sobre una autora muy interesante que se llama Silvia Federici, que tiene un libro alucinante, que si les interesa mucho lo pueden encontrar en PDF, que se llama La bruja y el calibán. Y mientras estoy, qué bueno que hice radio tantos años de mi vida, entonces ahí está, les puedo tirar 200 horas de charla. ¿Qué dice el texto? Creo que es número 3. Dice, las mujeres son excluidas del bienestar que deriva de la vinculación con el mercado laboral formal, a pesar
que proveen bienestar social con trabajos no remunerados, es un poco lo que estábamos charlando recién, y acá ven que esto es un estudio, están todas las fuentes, que las pueden consultar, esto es un estudio del 2018, que en las mujeres, las tareas, por ejemplo, de cuidado, recaen en un 46.7% contra un 6.3% de los varones. Estos han sido muchos hogares de América Latina que se han encuestado, muchísimos, y estos son los resultados. Ustedes fíjense, ¿no? Las posibilidades de acceso a estudios universitarios, el 20% de las mujeres, 20.2%, y 46% de los varones. Y eso nos lleva al análisis de otra dimensión, que es la del acceso a la educación. A mí, como me deschavó Belén hace un rato, me toca hace 20 años ejercer la docencia y la decidí ejercer en escuelas urbano marginadas, así las denomino yo, que son escuelas dentro de la urbe, de la ciudad, pero que están siendo marginadas del sistema. Escuelas de pobres, básicamente, en donde van chicos y chicas que no tienen las mismas oportunidades que, por ejemplo, sí he tenido yo en la vida. En esas escuelas nos pasa que tenemos altísimos índices de embarazo adolescente no planificado o, lamentablemente, también muchos índices de embarazo adolescente deseado, que esa es otra dimensión en la que nos podríamos meter, pero creo que el tiempo no nos va a dar. Cuando estas niñas que oscilan entre los 13, los 14 y los 10, Laura, no se te escucha, no sé si todos te escuchan. Hola, Lau. Hola, hola. Ah, Hola. ahora sí, perfecto. Me había silenciado, Belu. Ah, perfecto. Te juro. Busquen a otro para la próxima. No hay rencor, amiga. No hay rencor, amiga, está todo bien. No, les contaba que la mayoría de los casos que me ha tocado acompañar siempre han sido de deserción de las chicas, es decir, quienes dejaban de estudiar para dedicarse a la tarea de crianza de los niños, de estas adolescentes, eran las mamás, y quienes terminaban la escuela secundaria, aunque convengamos que con estudios secundarios ni cajera de supermercado, cajero de supermercado puede ser, y también es una realidad, eran los varones. Y ahí nos encontramos, digo, fíjense ustedes, cada vez se va volviendo como más complejo el fenómeno, y creo que a este término también lo trabajaron, y es el de la interseccionalidad. Pueden ir haciendo preguntas y aportes en el chat, ¿no? A eso lo saben, si necesitan que nos detengamos en algo también. Digo, y la interseccionalidad justamente lo que nos plantea esto. Ustedes fíjense que hace un rato describieron a la persona que es la dueña del mundo, que es el varón blanco, cis, hétero, ¿no? Rico. Fíjense. Todo lo que no entra dentro de ese sujeto de poder, que si lo vieron, yo en matemáticas soy un queso, pero si vieron que uno puede descomponer decena, unidad, centena, y como que cada partecita es un algo. Bien, perdón, la gente que sea idónea en matemáticas no me odie. En este caso hacemos lo mismo, descomponemos a este varón, y digo, y si en lugar de varón fuese una mujer trans, y si en lugar de ser blanco
chico fuera morena, y si en lugar de ser, ¿no? Y vamos descomponiendo, y si en vez de venir de tal zona, viene de tal, digo, la interseccionalidad lo que nos muestra es como los diferentes factores que componen a los sujetos, que nos componen como sujetos, nos dan lamentablemente lugares de privilegio en el mundo. Es decir, que quienes tenemos más características similares a las de este varón que ustedes dijeron, el de la foto es así, 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 vamos a ser las personas, y fíjense que yo me autopercibo y me doy cuenta de que soy una sujeta de privilegios, porque soy blanca, porque soy de clase media, porque tengo ojos de color, porque fui a la universidad, porque tuve todas las oportunidades, porque tengo casa propia. Ustedes fíjense que estoy en un montón de lugares de privilegio y sin embargo, bueno, va a haber, según esta interseccionalidad, gente que tenga más privilegios que yo y gente que tenga menos. Y eso nos va a ir acomodando en una pirámide social, que es la famosa pirámide social del capitalismo. ¿Quiénes están arriba y quiénes estamos abajo? ¿Sí? Y seguramente hay unos por sobre otros cuando debiésemos estar unos al lado de los otros. Entonces, retomando para no perderlos y perderlas, esas niñas pobres de barrios urbanos marginados que tienen que dejar la escuela para criar a sus hermanitos, para criar a sus hijos, hijos de la temprana edad, son exactamente, bueno, voy leyéndolos en comentar, me siento como una youtuber, son las mujeres que van a ser las mujeres pobres del mañana, que son las mujeres pobres a las que la sociedad, lejos de darles oportunidades, las va a llamar, por ejemplo, mamá luchonas, y las va a criticar porque un gobierno les da un plan social para que sobrevivan, cuando la misma sociedad las empujó a un lugar de marginación histórico. Entonces, esta gente de porquería que comenta en el diario cosas horribles sobre la ley del cupo laboral trans, es gente que no está reconociendo su lugar de privilegio, y es gente que lo que está haciendo es pretendiendo que las personas que históricamente se marginaron en esta sociedad sigan en ese lugar. Voy a leerles un poquitito porque me parece que está re interesante lo que van, ¿cómo estamos con el tiempo a todo esto? Porque si no estoy viendo la hora, estamos en el horario de las intervenciones. Bien. A ver. El factor social o de género nos predetermina el futuro de alguna manera, depende de dónde nacemos, cómo somos físicamente, las oportunidades que tenemos en la vida, tal cual. Pero ¿saben qué? Ahí está el punto, digamos. Eso no tiene que ser un mandato social, eso no tiene que ser lo natural, porque eso no es natural. Tenemos que aprender a desnaturalizar estas prácticas, poderlas desentramar, desglosar. Tengo una amiga y una colega que utiliza una metáfora que es la de los lentes violeta. Yo veo con mis ojos la realidad de una forma. Yo me pongo los lentes violeta y empiezo a ver las cosas con mayor claridad. Eso es lo que hace el género, o las herramientas de análisis, de estudio de género. Lo que nos dan es la posibilidad de observar y desnaturalizar esas asimetrías culturales, esas injusticias. La condición física es un tema a la hora de buscar trabajo, totalmente. Están los capacitistas. Ustedes fíjense que esto que les decía de la interseccionalidad, por ejemplo, también tiene como factor el tema de las discapacidades. Las personas con discapacidades tienen un gran problema en el mundo laboral,
grandísimo. Y ahí aparecen los capacitistas, y aparecen los homofóbicos, y aparecen los clasistas, digamos, todas esas cosas que están mal y que sabemos que están mal y que no queremos para nuestra sociedad, son producto de estas injusticias, de estas asimetrías que trae aparejada consigo la interseccionalidad. El factor social o de género nos predetermina el futuro. Esto ya lo leí, puede ser. Dicen siempre que solicitan buena presencia en las solicitudes de acceso laboral. Es totalmente cierto. Bueno, el tema del peso, y se me ha pasado que por haber subido de peso me han cerrado puertas. Digo, llegamos hasta la locura de que pretendemos que la gente tenga un patrón universal de cuerpo y de físico, y eso nos predetermina a uno, digamos, los lugares de poder por sobre los lugares de no poder. La famosa meritocracia que mencionan muchos en realidad no existe, hay personas que no tienen oportunidad. Exactamente, ¿qué es lo que decía este sujeto, uno de estos sujetos comentaristas? ¿Por qué no hacen una ley de cupo de mérito? Digo, estamos haciendo mérito todos los días para tratar de tener un poquito de la igualdad que merecemos y necesitamos. La buena presencia. Este teclado es una porquería que tengo, no los puedo leer a todos y me da mucha bronca. La condición física, unos nacen estrellas y otros estrellados, es el error que cometemos encaratularnos, exactamente. Fíjense cómo nosotros y nosotras vamos legitimando que esas cosas son muy reales, ¿no? ¡Wow! ¡Qué buenos aportes que están haciendo! Son re interesantes. Estamos condenados por la sociedad. ¿Qué preguntó Franco? Me hacía la misma pregunta, Franco. ¿Qué preguntó Franco? A ver. ¿Y qué será la buena presencia? Y sí, ¿qué les parece que es la buena presencia? Digo, alguien con buena presencia es alguien que se va a ajustar a los cánones estéticos. ¿Se acuerdan de esta mujer desagradable de Buenos Aires que después fue como 1.500 millones de memes que le decían la cheta del Nordelta, que dañaba su estética moral? ¿No? Hay mucha gente de miércoles que piensa como la señora cheta del Nordelta, y entonces los cánones estéticos morales de estas personas, que después impregnan a todas las sociedades, son los que nos van encasillando y determinando. Y fíjense que, por ejemplo, a mí me pasa como docente de estas escuelas urbano marginadas socialmente, que no tenemos ventilador, no tenemos agua, no sé, tenemos banco de casualidad y un pizarrón pintado en la pared, y los obligan a los chicos a ir con corbata ajustada hasta acá en el cuello, con 45 grados de calor, porque eso es considerado buena presencia, por ejemplo. Entonces, y si uno se pone a desentramar el por qué ese tipo de locuras, porque la verdad es que no tiene ningún sentido. ¿Quién dice que es una cosa es estar bien vestido o mal vestido? Digo, ¿y por qué el pantalón corto en una provincia que llega a 45 grados a la siesta no está permitido para determinadas actividades y lo legitimamos? ¿Y de dónde viene? Y está buenísimo llenarnos de estas preguntas que se están haciendo, porque son las que van a dar la respuesta. Sí, ¿me estoy yendo? Si querés te ayudo con la lectura de los mensajes, así agilizamos los tiempos, ¿te parece? De una. Dale, Sí. habíamos quedado entonces, ahí Franco pregunta qué será la buena presencia. Sigue Martín Cisneros contando que hay leyes que amparan a esas personas y en muchos lugares o en la mayoría no la respetan. Obviamente Ivana Rementería dice estamos condenados por la sociedad. Gabriela Seco, buena pregunta, ¿no? Todos están haciendo alusión a esto, ¿a qué se refiere lo de la buena presencia? Que es lo que acabas de decir vos, Lau. Después María Ángel dice el factor social puede determinar nuestro futuro, pero debemos ser nosotros capaces de cambiarlo y demostrar que podemos más. Miguel Filardi dice los estereotipos de la mujer de los 90 eran para las mujeres de las Barbies. Y los varones... Cual. Y vos fijate, Greg, que ahí quienes cursamos la adolescencia en los 90, era una moda la anorexia en las mujeres y la bulimia, y era una moda la vigorexia, que era reventarse en el gimnasio los varones, y es una herencia que hasta el día de hoy existe, digamos, y que, digo, si vos no eras anoréxica, no estabas bien con el mundo, eras poco cool.
cómo llegamos incluso a producirnos este tipo de patologías individuales y sociales para perseguir patrones estéticos de éxito en el mundo. Bueno, justamente Gabriela dice, bien vestido, o sea, a la moda, flaco, alto, perfume, caro, eso es lo que ella imagina. Yo, qué difícil para nosotras, para nosotros y nosotres, pensar que podemos llegar a colmar esas expectativas, porque, disculpen, no es una cuestión de discriminación ni nada, pero creo que solamente estamos rodeadas de personas normales. ¿Cómo podemos decir eso, Lau? No, yo digo que me parece que siempre es un buen ejercicio pensarnos en los ámbitos en los que nos desenvolvemos y cómo actuamos con respecto a estas cosas que hoy las estamos viendo, pero que las reproducimos por ahí sin darnos cuenta, ¿no? Y entonces nos sentimos en escalafones de superioridad. Por ejemplo, no sé si hay gente acá que le toque estar en la recepción de notas, de gente, cuando alguien entra a la legislatura o al Tribunal de Cuentas, digo, si entra alguien mal vestido, como con mala traza, con pinta de pobre, ¿no? Porque esa es, nos vamos a hacer cargo, digo, le vamos a dar el mismo lugar a lo que nos está pidiendo que si entra alguien con pinta de profesional, con pinta de buena traza, con buena pinta, con una persona trajeada o de taco aguja, digo, ¿le vamos a dar el mismo lugar? No, y hay estamos... re importante, Lau, discúlpame que te interrumpa porque me parece que va a sumar a lo que vos estás diciendo. Dice Noeli que la edad influye mucho a la hora de buscar trabajo y también muchas veces cierran las puertas y las oportunidades. Dice Lidia Herrera, se debe tener en cuenta las capacidades y habilidades de cada uno y no otras cuestiones superficiales para su punto de vista. Y bueno, Lelia Herrera dice patrones hegemónicos de belleza construidos por quién, que es un poco lo que vos venís planteando. María Vallay dice, en los mismos lugares públicos, bares, restaurantes, solo acceden personas de determinados estratos sociales y cuando van de otro diferente son criticados o caratulados como negros, tronchos, gronchos. André Ochoa dice, los varones tienen que trabajar de traje en varios lugares, con el calor que sufrimos acá. Coco Herrera, la imagen de una vieja asociación al servicio militar, el pelo corto, la camisa bien planchada. Melina Tule dice, con ropita vieja usada, pero siempre limpios, por favor. Las publicidades de moda nos condiciona, dice Daniela Guerrero, cuando querés comprar ropa a tu gusto y no encontrás de tu talla, también es otro tema para tratar. Ya la a full. Raquel Perlo dice, como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan, si te ven bien te contratan. Yo no la quiero ni mencionar, disculpen. O sea, a la señora eterna. A las señoras de los modelos del patriarcado, en fin. Gabriela Seco dice, como te ven te tratan, bueno, diría la señora. Mariana, la vestimenta no nos dice nada de la capacidad de una persona, no debería importar la ropa mientras esté limpia. Soledad Palacio Guerrero dice, nosotros mismos discriminamos por lo que se llama aportación de rostro. A veces hasta nos cruzamos de vereda si nos cruzamos con alguien por miedo. María Vallay dice, la estética en las personas, ser delgado, vestir a la moda, ropa, dar un estatus, ser mejor visto, acceder a una mejor oportunidad laboral. Y yo cortaría acá para que vos cierres. Bien, ¿no? sí, quiero cerrar contándoles una anécdota para poderle dar el paso a Ale, que ya está calentando motores. Hace 20 años atrás, sí, yo estaba estudiando y un día estábamos con un grupo de amigos y amigas progresistas y todo el mundo zurdo, open mind de la universidad, porque también la condición socioeconómica te posibilita ser open mind y sentarte a discutir en la universidad sobre determinados tópicos. Así que estábamos con esta gente toda de clase media, con posibilidades de estudios universitarios, haciéndonos los open mind en el patio de la universidad, compartiendo ahí un café, qué sé yo, una cerveza. Y uno de los
de las personas que estaba ahí, un varón, hoy docente universitario, muy reconocido militante, decía que le parecía que estaba bien que las trans tengan trabajo, porque por supuesto tenían que tener trabajo, pero que podrían hacer otra cosa, porque estábamos discutiendo, porque en esa época había habido una docente trans, la primera, creo yo, en Catamarca, y que le parecía bien que tengan trabajo, por supuesto, y que les deberían abrir los trabajos en tiendas de ropa, pero que no como docentes, porque los chicos se iban a confundir, decía. Los chicos se van a confundir y no van a saber de qué se trata, y van a ser violentos con esa persona, y van a terminar todos mal. Digo, estaba ese mismo docente que hoy lo stalkeé también, porque estoy haciendo trabajo de investigación en redes sociales, publicó un texto hermosísimo a favor de esta aprobación de este protocolo. Después celebró que, después reconoció que estaba equivocado al pensar que las personas trans no podían ejercer la docencia. Ustedes fíjense al nivel de locura en el que, digamos, nos llegamos a meter como sociedad. Y todos esos cambios pequeñitos en las cabezas de pequeñas personas que venimos consiguiendo, no son cambios que vienen de arriba, jerárquicos, no es que, digo, si bien por supuesto que haya un gobierno un poco más progresista, facilita un poco la tarea, pero no son conquistas de los gobiernos, son conquistas de nosotros y de nosotras, de todas las personas que estamos acá presentes. Que hoy las mujeres podamos votar y no que los varones decidan si somos sujetas capacitadas para votar, depende de nosotras. En algún momento en la legislatura, en la legislatura nacional se preguntaban, digo, ¿quieren votar y después qué quieren? ¿Ser presidentas? ¿Se imaginan una mujer presidenta? Después les acerco el video si quieren, ¿no? Y tuvimos mujer presidenta. Digo, sí, también queremos ser presidentas. Es decir, estos cambios no son de la noche a la mañana, pero sí hace falta que nosotras y nosotros nos involucremos para que justamente podamos ser capaces de construir un mundo más equitativo, más justo entre pares, ¿no? Dejar de lado todo esto de los aspectos físicos, de los colores de la piel, de las identidades sexo-género-afectivas. Es la única manera que tenemos de salir, de transformar y de construir. Eso nada más, y le doy paso a mi Ale. Gracias a ustedes por la atención. Por la participación ya voy a leer todo lo que escribieron. Mil gracias a todos, el chat está full. Agradecemos, somos 100 personas en la sala, bueno, los que no han podido ingresar ya saben que lo pueden seguir por el vivo del Facebook y van a tener las mismas posibilidades para hacer las evaluaciones. Bueno, paso a presentar a Ale Gutiérrez Zaracho, un colega, es un orgullo presentar un colega, un licenciado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Catamarca. Él nos va a hablar sobre el movimiento de mujeres LGTBIQ+, en Argentina y Catamarca, las inequidades y conquistas del movimiento. Para hacer alguna breve referencia de su extenso currículum que tuve el gusto de ver, él es profesor titular de la Cátedra de Antropología Social y Cultural de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad, docente del Seminario de Salud y de la Práctica Sistematizada del Abordaje Grupal de la Licenciatura en Trabajo Social también en la UNCA. Es docente de la Cátedra Libre de Género y Sexualidades, Facultad de Humanidades, también de la Universidad Nacional de Catamarca. Es investigador con numerosísimas publicaciones y trabajos en torno a biopolíticas y disidencias, como para poner dos ejes, que sería un montón más. Es un orgullo contar con un colega hablando en estos espacios. Ale, querido, te doy lugar a tu conferencia. Te puedes desactivar o yo lo tengo que hacer. Ahí va.
Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, para ir continuando un poco el proceso de capacitación, en el cual me parece muy importante esta decisión política que ha tomado justamente la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, la doctora Cecilia Guerrero, digo, porque eso implica también justamente tener en cuenta, o por lo menos ser consciente un poco de todo este proceso histórico de lucha colectiva de los sectores oprimidos, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, ¿no? Justamente, bueno, la ley Micaela, como ustedes saben, es una conquista justamente de las organizaciones, tanto de mujeres y de, no sé hasta qué punto será de diversidad sexogenérica, pero creo que fue más un proceso de lucha de las mujeres. Todavía creo que nos queda un largo camino todavía como para seguir discutiendo, por lo menos para generar un poco mejores alianzas en términos de estrategia entre los movimientos de mujeres y los movimientos de diversidad sexoafectiva, por lo menos en Argentina, ¿no? Por lo menos hay como todavía una agenda que no está terminada o consensuada, sino como que cada uno de los grupos siguen trayectos de lucha colectivas que son incluso propios de acuerdo a su atravesamiento sentipensante corporal, ¿no? Bueno, un poco lo que pensaba trabajar en este tiempo que tenemos es hacer como un breve recorrido justamente sobre la historia de los movimientos sexopolíticos, tanto de mujeres como de diversidades, en el caso de Argentina y específicamente también en Catamarca, que creo que ahí es a donde nosotros tenemos que un poco apuntar, ¿no? Porque más allá de que no se está, no hay como un proceso de formación específico donde se tomen a los movimientos sociales, en este caso de mujeres y de diversidad, dentro de determinados espacios de formación. La lucha por estas disputas, de algún modo, de sentidos y de poder justamente a partir, en el caso de Argentina, tiene muchos años, digo, ¿no? Porque los movimientos de mujeres fueron los primeros que pusieron en discusión el lugar de opresión justamente que tenían las mujeres dentro de esta sociedad patriarcal o machista. Las mujeres, en el caso en el mundo se pueden reconocer como 4 olas, que podríamos llamar. Una primera ola donde las mujeres comenzaban a cuestionar, digo, su lugar, poder acceder a las universidades, a los estudios, incluso a los trabajos. Una segunda ola de mujeres que comienza ya siglo XX, donde comienza, digo, a poner en tela de juicio algunos presupuestos de la naturaleza biológica justamente, y esto que decía Laura, digo, esta división justamente sexual del trabajo. Ya a mediados de los 60 ya se comienza a tener otra perspectiva, las mujeres comienzan a discutir justamente la noción del deseo, la noción de la maternidad, justamente, que ha sido uno de los mecanismos de control fuertemente justamente de las mujeres, y después, bueno, podemos tener otra ola, o llamada cuarta ola, que comienza a incorporar de algún modo a nuevas voces, a nuevas sujetas, y esto que Laura hacía mención, o que seguramente ustedes ya lo habrán visto en las capacitaciones anteriores, justamente la noción de interseccionalidad. Esta noción de interseccionalidad creo que nos parece interesante de algún modo retomar, porque teniendo en cuenta que en un principio los movimientos de mujeres solamente nacen de mujeres de clase media, heterosexuales blancas,
que de algún modo, bueno, fueron las primeras que comenzaron a cuestionar este orden de la masculinidad, podríamos decir. Después se van a ir sumando otros grupos de mujeres que no se van a sentir como muy contentas con estas mujeres blancas, heterosexuales, de clase media, y van a comenzar a contar de algún modo experiencias que van a tener otros atravesamientos que no van a responder de algún modo a esa agenda feminista blanca de clase media que se estaba planteando en esos momentos. Por otro lado, también digo, pensando en otro grupo de mujeres, ahí tenemos, por ejemplo, las mujeres indígenas, las mujeres negras, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, estos dos últimos grupos a partir de mediados del siglo XX, por ejemplo, algunas feministas lesbianas van a poner justamente en cuestión la noción de la maternidad. Entonces, bueno, ahí se comienzan de algún modo a pensar o a disputar de algún modo sentidos de poder, incluso dentro de las mismas agendas de mujeres. En el caso de las poblaciones trans, o travestis o trans, en el caso de Argentina específicamente, va a tener como su impronta a partir de los años 80-90, ¿no? Justamente el movimiento de travestis, denominado en ese primer momento como grupos de travestis, van a comenzar, bueno, a cuestionar también, o a entrar por lo menos dentro de las discusiones de los movimientos de mujeres, y en donde todavía había en ese momento como una fuerte resistencia, ¿no? Porque el discurso de esas mujeres blancas, heterosexuales, de clase media universitaria, no estaban de acuerdo de que hombres vestidos de mujer, en esos términos lo enunciaban, puedan ser parte de este gran movimiento de mujeres que se estaba gestando, ¿no? Entonces, automáticamente lo que se producía ahí era, lo que se producía justamente ahí era un discurso fuertemente biologicista en donde la noción de mujer justamente tenía que ver con una cuestión de genitalidad, o sea que la noción tanto de mujer como de varón estaba fuertemente relacionada a la genitalidad. Bueno, este movimiento de travestis comienzan a discutir, a poner en tensión, digo, esa noción biologicista de la construcción de la identidad, acudiendo de algún modo a una clásica y muy famosa frase que lo dice una filósofa francesa que se llama Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir va a plantear justamente esta noción, digo, perteneciente a una generación de feministas que va a poner fuertemente en tensión esta noción aristotélica, naturalista de la construcción varón-mujer, o macho-hembra. Entonces ella va a decir, o va a plantear esto que dice, bueno, no se nace mujer, sino que se llega a serlo, ¿no? Entonces, si no se nace mujer, o no se nace varón, entonces, ¿qué se nace? ¿Se nace macho o se nace hembra? Entonces, el género es un proceso que se va, por supuesto, construyendo. Entonces, acá tenemos una primera noción de la noción constructivista respecto al tema de la identidad. Bueno, los movimientos de travestis y trans van a acudir de algún modo a este postulado de Simone de Beauvoir como para discutir dentro de los movimientos de mujeres por qué ellas deben estar dentro de, o por lo menos estar dentro de estas agendas de reclamo y de inclusión respecto al Estado, ¿no? Por otra parte, es interesante, digo, cómo se va dando en el caso de Argentina el tema de la agenda de mujeres, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en el caso de Argentina como una especie de tradición, o por lo menos tenemos tres vertientes, podemos identificar tres vertientes respecto a la participación
mujeres, y por un lado viene, por una parte, bueno, tenemos la participación en los movimientos de los derechos humanos. Acá vamos a tener, por ejemplo, madres y abuelas de Plaza de Mayo. Después vamos a ir teniendo otra incorporación, que son los colectivos de mujeres de los sectores populares, en donde, bueno, ellas comienzan a organizarse y a tener como una participación más activa dentro del campo de lo social y de lo político, porque sus vidas eran afectadas producto de estas políticas de ajuste, ¿no? Y por otro lado, vamos a tener a esto que nosotros vamos a llamar movimientos feministas. Acá también, en los años 80, justamente, hay como una mayor impronta, digo, de estos movimientos de mujeres, movimientos feministas, donde comienzan fuertemente también a trabajar la noción de ciudadanía, ¿no? Porque más allá que ya se habían dado conquistas respecto a la inclusión de las mujeres dentro de los ámbitos de la educación superior, por ejemplo, que en algún momento no se podían acceder, e incluso también el tema de que las mujeres puedan votar, pero todavía seguía faltando seguía faltando ciudadanía para las mujeres, o sea, todavía no pertenecían plenamente, digo, a esa esfera de lo político, social, económico, ¿no? Entonces, hay como una mayor organización de las mujeres en donde o sea, la agenda era justamente la noción de ciudadanía. Otro tema que también marcó justamente este proceso de lucha, digo, a partir justamente en 1985, se lleva a cabo la tercera conferencia internacional de mujeres en Nairobi, en 1995, en donde Argentina, bueno, comienza a participar de esta agenda internacional, en donde muchas mujeres de distintas partes del mundo empiezan a contar de algún modo cómo en cada uno de sus países era la situación de las mujeres. En 1966, justamente, se da inicio al primer encuentro nacional de mujeres. No sé si lo escucharon, seguramente que sí. Entonces ahí, en este primer encuentro de mujeres, bueno, que tuvo como gran concurrencia, y donde se comienza en su primer momento eran 2.000 mujeres, ¿no? Hoy llegan hasta más de 20.000 participantes, mujeres. Incluso, bueno, es como un encuentro plurinacional, pluricultural incluso, donde intenta agrupar a distintas voces de mujeres y distintas problemáticas que atraviesan justamente las mujeres. Hasta no hace muy poco, justamente, se incorporó oficialmente a las mujeres trans dentro de este gran movimiento de mujeres, porque, como dije anteriormente, hasta hace unos años que incluso sigue habiendo discursos de algunas de estos grupos de discusión. Hay que tener presente que en 1994, justamente, los movimientos de mujeres, a partir de estas reuniones o estos encuentros, van a tener como una fuerte incidencia incluso, o por lo menos van a intentar hacer presión, o por lo menos participar dentro de lo que fue la reforma de la Constitución de 1994, con el gobierno de Menem. Entonces, las mujeres de algún modo intentaban reclamar al Estado Nacional, o por lo menos de algún modo generar algunas demandas, porque hasta ese momento, y hasta el día de hoy todavía, hay una fuerte alianza con la Iglesia Católica.
por un lado hubo una fuerte resistencia del Estado Nacional respecto a la mirada de las mujeres que tenían, respecto incluso teniendo en cuenta el tema de la educación, porque si llegaban a generar grandes modificaciones, bueno, eso ponía en tensión justamente esta relación que tenía el Estado justamente con la Iglesia. Entonces, bueno, digo, temas centrales que la Iglesia había mantenido hasta ese momento, que era el control de la sexualidad, el control de la familia e incluso el tema de la educación. Digo, esos tres puntos habían estado siempre, siempre los manejaba justamente la Iglesia, y por lo tanto, bueno, las mujeres, o este movimiento de mujeres, planteaba, bueno, que tanto el manejo de la sexualidad, el tema de la familia y el tema de la educación, bueno, se lo revea y no solamente quede en manos de la Iglesia Católica. Hoy, hasta el día de hoy, bueno, podemos ver una fuerte injerencia de la Iglesia Católica dentro de estas agendas, ¿no? En el caso de los movimientos de diversidad sexual en Argentina, son como, digo, no tienen una larga tradición como en el caso de los movimientos de mujeres, ¿no? En el caso de Argentina, los movimientos de diversidad sexual empiezan en la década del 60, justamente vienen de la mano de algunos militantes del Partido Comunista, aunque podemos hacer mención de un grupo que a partir del 45 tiene su organización, por ejemplo, los denominados putos peronistas, ¿no? Los putos peronistas es una agrupación a nivel nacional que inicia justamente con el gobierno de Perón, aunque de todos modos había una fuerte llamada homofobia en ese momento. Pero bueno, ellos continuaron de algún modo su proyecto político de reivindicación de derechos, ¿no? Esto es una agrupación nacional que se denomina justamente putos peronistas, ¿no? Hasta el día de hoy sigue. Pero la mayor incidencia lo tuvo, digo, o por lo menos los que eran más combativos en ese momento, era un grupo de intelectuales, incluso comunistas, que en la mayoría con el gobierno del 76 tuvo que irse a otros países vecinos para poder justamente sobrevivir. Otra cuestión también, en 1971 surge el Frente de Liberación Homosexual, que ha sido el primer grupo que nucleó justamente a distintos sectores LGB, serían lesbianas y gay en un primer momento, pero eran lesbianas y gay de clase media, universitarios, medianamente de un buen pasar económico, ¿no? Entonces, esa ha sido como una de las primeras organizaciones. Después surge lo que se conoce como la CHAT, la Comunidad Homosexual Argentina. Justamente hace unos días nos dejó uno de sus fundadores, César Sigliuti, que era el presidente justamente de la CHAT. El Frente de Liberación Homosexual, bueno, fue un espacio, digo, de una agrupación como muy importante respecto al tema del trabajo de las agendas al trabajo de las agendas que han comenzado a instalar. Por ejemplo, una de ellas era el tema del matrimonio igualitario. Antes se había trabajado con el tema de las uniones civiles en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero la CHA, bueno, tuvo como mucha participación muy activa dentro de estas políticas que se iban perfilando de reconocimientos en términos de igualdad jurídica hacia los grupos de diversidad sexual. Después, bueno, van a comenzar a aparecer otras organizaciones, por ejemplo, Cuadernos de Existencia Lésbica,
Otras agrupaciones también que van a comenzar a aparecer. Primero, una de las primeras agrupación trans, travesti, en ese momento se denominaba travesti, era una organización que la comandaba Kenny De Micheli, una travesti. Después surge ATA, que es la Asociación Argentina de Travestis y Transexuales de Argentina, y posterior va a surgir otra organización o asociación que se llama ALIT, Asociación por la Lucha de la Identidad Travesti, justamente que la coordinaba una ya fallecida militante trans llamada Luana Berkins. En el caso de Catamarca, digo, es como, o sea, si estos grupos empiezan justamente en los años 80, 90, 60, 70, 80, 90, en el caso de Catamarca surgen mucho tiempo después. Surgen mucho tiempo después estas organizaciones. Pero a mí me parece interesante, antes que estos movimientos, justamente para entrar a Catamarca, mencionar, digo, lo que fue justamente una mujer que ahora está como teniendo mayor relevancia, digo, dentro de la historiografía argentina y catamarqueña, que es Eulalia Ares de Vildosa. Creo que hay que remarcar de algún modo este hito histórico justamente en la provincia, porque esta mujer comandó un grupo de mujeres que había tomado en ese momento la Casa de Gobierno producto de algunas incidencias políticas externas, ¿no? Entonces, esta revolución de las mujeres, bueno, va a poner puede ser nombrada como un hito muy importante a tener en cuenta al momento de hablar de movimientos de mujeres en el caso de Catamarca. También creo que es importante mencionar lo que fueron las marchas del silencio. Justamente también han sido un movimiento con gran incidencia, no solo a nivel provincial, sino que a nivel nacional y a nivel internacional. Las marchas del silencio marcaron, digo, un fuerte contenido, por lo menos un nuevo simbolismo dentro de las marchas del silencio, dentro de las marchas o de los movimientos. ¿Por qué? Porque una de las consignas era justamente el silencio, ¿no? Como protesta. Eso creo que ha sido como algo muy, muy innovador. Acá estaba viendo, bueno, la primera mujer gobernadora en el país, Eulalia, por supuesto, Norma Pla, también el movimiento bueno, es una jubilada que reclamaba justamente al Estado Nacional el reconocimiento de los derechos, ¿no? Las marchas del silencio, bueno, es un movimiento a tener en cuenta, digo, en el caso de Catamarca, con todo su lógica discursiva, y era comandada justamente por estudiantes de un colegio confesional de la provincia, en donde también estaba una religiosa que tenía sus discursos respecto al tema del poder, el tema de la situación que en ese momento generaba conflicto en la provincia. Eso con respecto a como dos grupos, uno el de Eulalia, en términos históricos, y bueno, tener en cuenta las marchas del silencio. Por otro lado, bueno, esos serían como los primeros que uno podría medianamente identificar. Después, bueno, van a ir sumándose otros sectores u otros grupos que van a ir aportando, por lo menos van a poder
o van a ir poniendo en tensión, o por lo menos van a ir poniendo en agenda otras problemáticas. Si a alguien le interesa un poco más el tema de las marchas del silencio, bueno, incluso hay 2 tesis interesantes, una de ellas es de la doctora Elsa Ponce, respecto al tema que se llama Del Atrio al Veredón, las marchas del silencio en Catamarca, y el otro trabajo del doctor Carlos Figari sobre las mujeres marchas del silencio, que ese también me parece un texto muy enriquecedor. Hasta los 90 no hay, como en el caso de Catamarca, grupos de diversidad sexual que planteen una agenda política, sino que van a ir apareciendo posterior, ¿no? Acá creo que es interesante mencionar a 2 grupos que comienzan a hablar sobre diversidad sexual. Uno es la Red de Mujeres Viviendo con VIH, otra es VIVIS, que es una organización no gubernamental, que ahí está Lore Leguizamón. Y por otro lado va a surgir otro grupo que se llama Grupos Vulnerables, en donde ahí estaba la compañera Alejandra Reynoso, que hacía mención hace rato Laura. Con el tema del VIH ha sido como uno de los disparadores incluso justamente para trabajar la noción de diversidad sexual, porque hasta ese momento no se podía hablar fuertemente de identidades travestis y trans, pero el tema del VIH, por ejemplo, ha sido por lo menos uno de los temas en donde que se comenzó a trabajar como para problematizar justamente incluso la noción de las identidades sexogenéricas o sexodiversas. Estas 3 organizaciones comienzan a tematizar, empiezan de algún modo a tener incidencia en el medio público a través de campañas respecto al tema de salud sexual y reproductiva. Iba planteando como una agenda muy chiquita, pero que con el tiempo ha tenido un buen fruto, podríamos decir, ¿no? Entonces, estos serían como los primeros que empezaron a tematizar esta relación entre sexualidad, salud y política. Por otro lado, también en 2006, digo, a través de algunas, en el 2006 va a surgir como un grupo con un discurso un poco más potente, que van a ser las poblaciones travestis y trans, hartas justamente de la persecución de la policía. Entonces comienzan a organizarse y comienzan a plantear de algún modo como una agenda de trabajo. Ahí comienzan a encontrar otros aliados, por ejemplo, VIVIS, el grupo de mujeres viviendo con VIH, incluso también van a articular con algunos espacios de la universidad, comenzaban también dentro de la universidad a cuestionar algunos supuestos o algunos presupuestos que hasta ese momento no se lo venía problematizando, porque también hay que tener en cuenta que dentro de cada gobierno, o por lo menos dentro del retorno de la democracia hasta el día de hoy, el Estado provincial catamarqueño ha ido instalando una política de sexualización, ¿qué quiero decir con esto? Ha ido implementando distintos regímenes de control respecto a la sexualidad de su población, ¿no? No fue lo mismo el control de la sexualidad con el gobierno del señor Ramón Saadi, no fue lo mismo el control de la sexualidad con el gobierno del Frente Cívico, y no fue lo mismo el control de la sexualidad con el gobierno de la doctora Lucía Corpaz. Entonces, en cada momento, en cada periodo de gobierno hay una política de sexualización que es muy distinta, ya sea una política de reconocimiento de derecho o una política de represión, que eso, por lo menos por lo que vengo trabajando, vengo identificando que en el periodo
del gobierno del Frente Cívico y Social, a partir del caso de María Soledad, se intensifican estos mecanismos de vigilancia y control de la sexualidad hacia sujetos que no son parte, o que por lo menos no van a adherir a ese modelo hegemónico de sexualidad obligatoria como la heterosexualidad. Hasta el 2006, bueno, recién comienza este proceso de grupalidad. Ale, Sí. voy a interrumpirte 2 segunditos nada más, simplemente porque te hacen una pregunta, Julia. Dice, Ale, la ley de identidad de género es un importante avance para consolidar derechos, y en Catamarca, ¿qué pasó con respecto a esta ley? Que creo que tiene que ver con lo que vos ya venís planteando. Y Franco también te hizo un mensajito, Harry Milk, en Estados Unidos, que es uno de los militantes de los derechos humanos en la identidad homosexual o gay. Bien, sí. Ya retomo un segundo eso. Bien, entonces, estaba diciendo que hasta el 2006 justamente no había como un denominado, una organización justamente que hable sobre los derechos de las personas LGBTIQ+, pero la primera que aparece justamente, bueno, es Grupos Vulnerables, ¿no? Grupos Vulnerables era una organización que denomina de la diversidad sexual, donde había gay, lesbianas y trans. Después llega a Catamarca, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, donde, bueno, vienen trabajando con una política de inclusión respecto al tema de, como hacía mención incluso Laura hace rato, ¿no? Respecto al tema del cupo laboral trans. Ya llegamos ahí. Otra cuestión que también me parece importante, como mencionar, el grupo AMAM, que es una asociación de mujeres por ayuda mutua. Podemos mencionarla acá como otro grupo que comienza, a trabajar con mujeres en situación de violencia, y que bueno, comenzaron con una agenda y bueno, ahora van ampliando justamente su trabajo. AMAM tiene personería jurídica en el 2011 justamente, y bueno, trabaja justamente las problemáticas de la violencia de género, ¿no? Pero también creo que hay que mencionar que es un grupo que tiene como una afinidad justamente a los sectores de la iglesia, porque eso también limitaría de algún modo esto que hablaba al principio, es poder llegar a tener como alianzas con estos sectores de la diversidad sexual por una cuestión justamente ideológica, ¿no? Pero creo que no hay que dejar de mencionar. Otra cuestión también importante es el movimiento de Ni Una Menos. Este movimiento que creo que fue el inicio, sí, fue el inicio que pudo en términos políticos tener como un mayor avance dentro de estas agendas del Estado, incluso producto del femicidio de la joven rosarina Chiara Pérez. Bueno, comienza como un repudio generalizado respecto a esta violencia, entonces acá es como que toma mayor relevancia el movimiento de mujeres, ¿no? En el caso de esta consigna Ni Una Menos, se hace eco justamente un grupo de mujeres de Catamarca, entonces comienzan a trabajar en la organización para visibilizar de algún modo también otras opresiones que hasta ese momento no se ponían en tensión dentro del ámbito o del campo de lo político en el caso de Catamarca. Bueno, el 16 de octubre del 2016 surge
la colectiva feminista, organizaciones de mujeres catamarcas con una fuerte agenda, incluso discutiendo, por lo menos, digo, problematizando las situaciones de la violencia de género, las violencias eclesiales en ese caso, también trabajando activamente en campañas, cuestionando incluso las políticas del Estado catamarqueño, que hasta ese momento hacía oídos sordos justamente a las luchas de las mujeres, y entablando de algún modo incluso diálogos, o por lo menos consensuando diálogos con el Estado, a su vez, para trabajar en agendas consensuadas. Digo esto porque justamente esta capacitación tiene que ver con esa alianza entre los movimientos de mujeres, los movimientos de diversidad sexual, que gestaron por lo menos lo que hoy es esta capacitación que se está dando en este ámbito de la Cámara de Diputados. Por otro lado, también va a surgir el Observatorio Feminista. El Observatorio Feminista, incluso también va a surgir Eulalia, comunicadoras sociales feministas, que tiene como un discurso de incidencia en el medio social, y que a través de la denuncia, bueno, pueden ir dando cuenta de esta estructura muy segmentada, digo, de la división tanto del poder, incluso una del poder y otra de las situaciones de opresión hacia las mujeres y disidencias. La ley de identidad de género viene a reparar, de algún modo, una lucha histórica de los colectivos travestis y trans en Argentina. Y en el caso de Catamarca, digo, por suerte tuvo como adhesión inmediata. Más allá que hay como una disputa a nivel nacional respecto a uno de sus artículos, que es el artículo 11, que tiene que ver justamente con el tema de la salud. La ley de identidad de género, bueno, vino a saldar, por supuesto, una deuda histórica, es una ley avanzada en el mundo, que incluso es una ley de exportación nacional, podríamos decir, porque habla de identidades autopercibidas, porque en otros países del mundo hay ley de identidad de género, pero para cambiarse se necesita que se cambien de sexo. En el caso de Argentina, no. Digo, esta ley ha sido una ley producto de la organización de colectivos de travestis, transexuales y transgéneros, incluso de varones trans, que la gestaron. En este caso, esta ley no tuvo como incidencia, o por lo menos no participaron las mujeres dentro de la conformación de esta ley. Esta ley justamente es una ley propia del colectivo travesti trans. Harvey Milk, justamente como decía Franco y como también menciona Nicolás, digo, cuenta por supuesto como uno de los precursores también de los movimientos de gay y lesbianos en los Estados Unidos, incluso esto que se conoce como la revuelta de Stonewall, que hace 50 años en Estados Unidos justamente un grupo de travestis han sido las primeras en haber lanzado una botella contra la policía. Han sido las primeras en las que se animaron justamente a romper con esa opresión sistemática por parte del Estado. Y es interesante que en el caso de Catamarca, el primero en aparecer justamente tiene que ver con el movimiento de travestis, ¿no? Travestis y trans,
han sido los primeros los primeros que pusieron en tensión justamente algunas políticas de opresión que llevaba a cabo el Estado. Después se van sumando de algún modo gays y lesbianas dentro de estos grupos, pero las primeras que comenzaron a visibilizar las temáticas de opresión han sido las poblaciones travestis y trans. Que es al revés a nivel nacional o por ejemplo en Buenos Aires. Porque en el caso de Buenos Aires, los primeros o las primeras que comienzan a visibilizarse eran gays y lesbianas. En el caso de Catamarca es al revés, ¿no? Entonces, esto que decía Laura hace rato, cuando se discutía, por ejemplo, matrimonio igualitario en Catamarca, cómo caratulaba el ANCASTI. El ANCASTI decía, por ejemplo, en el 2007 se llevó a cabo la primera marcha del orgullo, que era incluso comandada por poblaciones travestis y trans, pero el ANCASTI titulaba, se realiza la primera marcha gay en Catamarca, ¿no? Entonces, esa negación o esa invisibilización que tenía, también por supuesto la ignorancia, o más que ignorancia, en todo caso, tendría un significado fuertemente político, diría, ¿no? Entonces, negas qué hacía el diario justamente. Los diarios también en un cierto punto construyen una realidad, entonces, a las personas trans, ¿cómo las veían? Como gays, ¿no? Entonces, no aceptaba su identidad autopercibida. Que hasta el día de hoy siguen poniendo algunos titulares, por ejemplo, dos travestis, digo, no hay como un reconocimiento en términos jurídicos, pero ese discurso justamente es un discurso político de mantener justamente un orden y de mostrar, digo, la opresión que hay respecto a la denominación. Hay un autor que se llama, que es Austin, que él va a decir lo que no se dice es porque no existe. Entonces, en esta cuestión de la negación del otro por la enunciación, ¿no? En el caso de, como hacía referencia Laura recién, del cupo laboral trans, en el caso de Catamarca, hay un solo municipio que tiene aprobado el cupo laboral trans y que es el departamento Fray Manuel Pesquio. Es el único municipio en la provincia de Catamarca que tiene el cupo laboral trans. Los otros departamentos de la provincia no lo tienen. En Santa María, por ejemplo, se quiso discutir, pero hay un grupo, por lo menos un sector de los concejales que no está de acuerdo porque sigue todavía estando presente esta alianza Iglesia-Estado, y en los pueblos del interior justamente las agendas de los estados municipales hay como una más presencia de la Iglesia en esas discusiones respecto al tema de la sexualidad, respecto al tema de la familia y respecto incluso del trabajo. Otra conquista que han tenido estos movimientos de diversidad sexual en el caso de Catamarca es la creación del Consejo Municipal de la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en el 2011. Esa creación de ese Consejo Municipal ha sido justamente una lucha, y voy a poner nombres acá, creo que de dos compañeras que han sido como las que han estado siempre presentes. Una es Jo Cortiz y Alejandra Reynoso. Ellas dos, digo, qué paradójico, ¿no? Porque en Buenos Aires o en otras capitales del mundo, las marchas del orgullo eran como marchas muy multitudinarias, en el caso de Buenos Aires, y por ejemplo, este Consejo de la Diversidad se crea en el 2011, y en ese momento era el segundo organismo en todo el territorio nacional, después de la ciudad de Rosario, en tener por lo menos un consejo que trabaje el tema de diversidad sexual y de género en Argentina. En el caso de Buenos Aires, que ya venían ellos con toda una tradición de lucha y de protesta respecto y de visibilización respecto al tema
tema de la sexualidad disidente, hasta el año 2011 no ha podido siquiera crear, o por lo menos tener una fuerte incidencia en el campo político, mínimamente una dirección o una secretaría o incluso un consejo de la diversidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces las multitudes, generan presiones dentro del campo de lo social, pero en este caso, a nivel nacional, no llegaron, o en Buenos Aires, no llegaron a una conquista en términos de una dirección o secretaría, pero en el caso de Catamarca, esta experiencia puede mostrarnos que por lo menos 2 personas o un grupo muy reducido en ese momento ha conseguido justamente una alianza o por lo menos negociar con el Estado municipal este Consejo de Diversidad. Entonces, cómo 2 cuerpos pueden hacer mínimamente una revolución posible o una transformación posible, ¿no? Primero el Consejo de la Diversidad creo que es una gran experiencia de organización colectiva, ya sea de 2 o más, pero que tuvo justamente una incidencia de creación de una nueva institución dentro del Estado municipal de la capital, ¿no? Pero bueno, falta mucho más todavía por hacer. Las poblaciones trans siguen siendo las poblaciones con menos posibilidades de ciudadanía hasta el día de hoy. Y otra cuestión que también quería mencionar es que, se van tejiendo de algún modo micro redes de trabajo entre las organizaciones, tanto de mujeres como de diversidad, pero es tan potente justamente esta estructura colonial, capitalista, patriarcal, que hasta el día de hoy, siguen teniendo como una fuerte presencia de estas cuestiones de separación, ¿no? Todavía no, como inicié al principio la exposición, no nos podemos poner todavía de acuerdo en una agenda común entre los movimientos de mujeres y los movimientos de diversidad sexual, ya sea a nivel latinoamericano, a nivel nacional y a nivel provincial, pero ese es también justamente uno de los desafíos políticos en este nuevo ciclo político en Catamarca, ¿no? Hay esfuerzo justamente, pero todavía nos queda un montón por seguir caminando. Entonces, para ir redondeando ya esta idea, es justamente esto, mostrar que hay toda una trayectoria de luchas en su principio, en muchos casos solitarias, que después se van a ir encontrando, nos vamos a ir encontrando en determinados espacios como para plantear algunas agendas de transformación. ¿Hubo cambios en Catamarca? Sí, hubo cambios. ¿Es visibilizado? Muy poco. ¿Cuál es el desafío justamente? Y a través de esta capacitación es mostrar, una trayectoria política de los movimientos de contestación a estos órdenes como muy agenciados, muy estructurados en Argentina y en Catamarca. Así que eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Ale. Muy importante toda la información que nos brindaste. Es importante, ¿no? Porque generalmente uno cuando va adquiriendo conocimiento sobre el movimiento, la lucha, ¿no? El cuerpo que tenemos, muchas veces me incluyo, que poner en estas luchas por más derechos, siempre se mira para afuera y en Catamarca se hicieron y se están haciendo muchas cosas. Y creo que Laura puede, dar fe de eso, porque ayer justamente ustedes saben, no quiero irme del tema, pero ustedes saben que en Corrientes una niña va a ser obligada a parir, y estamos justamente promoviendo la campaña de no niñas madres, ¿sí? Entonces nos parecía justamente, habíamos activado toda la red donde hay ausencia muchas veces de Estado, está la semilla que tiene que germinar de los movimientos que luchan por más derechos. Bien, justamente tengo un mensajito hermoso, ¿no? Que la transformación depende de todas, todos y todes.
y un mundo más equitativo y sin violencias es posible, y yo creo que sí, otros mundos son posibles. Agradecemos la participación de todos ustedes. Es súper importante que se animen a participar en el chat, pregunten, si quieren los podemos habilitar también por acá. Te están agradeciendo, Ale, muy bien explicado todo, muy clara, felicitaciones. También Laura recibió las mismas felicitaciones. Ya saben que tienen, ahora Belén va a tomar la posta para hacer el cierre y nos va a contar las fechas de evaluación. Y sí, siempre se aprende. Muchas gracias, coincido que todo es posible, sobre todo con amor y empatía. La palabra empatía, Ale, ¿no? Qué importante que es. Totalmente. Belén, todo tuyo. Ahora, sí, ahora están agradeciendo en el chat. Bueno, simplemente agradecerte, Ale. Digamos, la clave histórica siempre es importante porque, bueno, hoy tenemos cupo laboral trans, pero no fue de un día para el otro. Había un compañero ahí que decía, no sabía que había tanta historia. Y eso pasa con las historias de las mujeres, con la historia de las disidencias. Si no la contamos en clave histórica, sigue siendo algo desconocido, y en sociedades como Catamarca algo a lo que hay que sospechar, digamos, porque la raigambre católica está siempre, es muy fuerte. Entonces mirar la historia nos sirve para eso, para que, como nos explicó Ale, todos los derechos que se han ido conquistando no han sido de un día para el otro, y justamente los cuerpos que han ido son estos que están hoy presentes en esta capacitación. Por eso es mi orgullo y por eso es la calidad de esta formación también, ¿no? Porque pueden dar cuenta de que han hecho historia. Entonces, bueno, Ale, algo Belén, más que qué quieras aportar. importante, Sí. no sé si ustedes escucharon, ¿no? La frase que dice, aparte ya saben de quién es, dice, ¿viste cuando vos pensabas que tenías todas las respuestas y te cambian las preguntas? Bueno, eso digo, es lo que nos tiene que, digamos, motivar a seguir caminando, y en este motivo de aprender, ¿no? Esto de incorporar nuevos aprendizajes y no tener miedo a cuestionarse, a reflexionar o a interpelarnos. Ale. Sí, nosotros tenemos una cultura justamente de que acá no pasó nunca nada, entonces siempre miramos afuera, ¿no? Incluso hay compañeros militantes que siempre al momento de hablar, por ejemplo, en este caso de diversidad sexual, bueno, decir, no sé, esto, o el Estados Unidos, digo, Europa, pero digo, los cuerpos de acá todo el tiempo eh, producen una política, ¿no? Entonces, pensando en esta frase que dice lo personal justamente es político, entonces, bueno, era compartir un poco esto con ustedes, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra Excelente. consulta? ¿Quieren activar sus micrófonos o nos podemos ir despidiendo? Estamos Está muy haciendo el lindo. cierre, Belén. Dale. Ahí fíjate que hay Hay uno un más. mensaje de soledad. Sí, Para respetar los sí, tiempos, bueno, lo que dijiste recién, ¿no? Católica acentúa el patriarcado, es una institución dirigida por hombres, es necesaria la separación de la Iglesia y el Estado. Y no es una cuestión de fe, la fe depende de cada uno, pero la separación es necesaria para avanzar en esta deconstrucción. Gracias a ustedes por la donación clarísimo. de su tiempo, y más allá de que esto tenga carácter de obligatorio, siempre es importante poner voluntad, ¿no? Voluntad en tener ganas, digo, de cuestionarse, salir de la zona de confort, es re importante. Como Belén. dice, Sí, perdón, para Sí. cerrar, vale. como dice Simón de Beauvoir, ¿no? El que no se corre nunca va a sentir el peso de sus cadenas, ¿no? Entonces, digo, si no nos movemos un poquito de ese lugar, es muy difícil que uno pueda comprender algunas otras cosas. Perfecto. Así que, Con esa frase nos vamos. Gracias. Gracias, Ale. Muchas Gracias, gracias. Lau. De salud. Muchas gracias. gracias.